Yo quisiera comenzar, señor Couso, con una tesis, con un planteamiento general, una interpretación particular. Y dice así, más o menos. La Constitución de 1980, así tenga 40, 50 reformas, hay una reforma que no puede ser viable y que es el alma de la Constitución de 1980. Una Constitución que pretendía crear una democracia protegida, como la llamaron sus autores. Y esa seguramente debe ser la razón por la cual la mayoría de los chilenos quiere cambiarla. ¿Es correcto? Yo creo que usted ha dado en el clavo, porque diría que solamente tengo cosas para complementar una tesis que yo considero correcta, así que estoy muy contento de estar en total acuerdo con ustedes y en subrayarlo y recordarlo, porque lo que complementaría lo que usted dijo, que es así. Jaime Guzmán, que fue el ideólogo de esta constitución, está on record, como dicen los anglosajones, por escrito, diciendo que para él los 40 años democráticos que hubo entre el año 32, cuando después de la dictadura de Ibáñez y mucha convulsión política, la constitución del 25 entra realmente a operar. Esas 4 décadas, para Guzmán era una década de demagogia y partidocracia. Y lo que él llamaba régimen militar, que nosotros lo llamamos dictadura, era una ventana de oportunidad para racionalidad. Fíjense, o sea, es muy profunda. De ahí la hostilidad hacia la democracia, finalmente. La idea de democracia protegida es, en realidad, una constitución que protege al modelo de la democracia. Porque todas las reformas que han habido, no hay una letra, no hay una coma de esas reformas que no hayan tenido el visto bueno de los herederos políticos de la dictadura. Esto es el Partido de Renovación Nacional, la UDI. No hay una sola coma de todas las reformas que no hayan tenido, porque requerían todas 2/3 de los diputados senadores de ejercicio, o 3/5 en el mejor de los casos, algunos capítulos poco importantes de la Constitución. Entonces, como ellos tenían el sartén por el mango, por decirlo así, porque de no dar su graciosa concesión, porque eso es lo que fueron, por ejemplo, los senadores designados, que la gente se olvida que la democracia chilena, por supuesto, partió con este vicio de origen de la Constitución, pero tampoco fue plenamente democrática hasta el 2005, cuando las mayorías políticas se expresaban en el Senado. En el Senado, los gobiernos de centro-izquierda nunca tuvieron mayoría hasta el año 2005, a pesar de que tenían mayoría en la elección de senadores, porque los senadores designados, que los designaba una combinación de militares y civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, y algunos eran por derecho propio, como Pinochet fue senador vitalicio hasta que cometió esos 9 meses antes de que lo arrestaran en Londres. Pero en el fondo ellos la gente se olvida que de los últimos 30 años de esta democracia semisoberana, como la denomina Carlos Huneeus, que es un politólogo muy importante, yo creo, en Chile. Y Carlos Huneeus sacó un libro hace 5 años atrás que se llama La democracia semisoberana. Y básicamente entonces su interpretación yo creo que es absolutamente va al corazón. Y uno, a veces los árboles no dejan ver el bosque, estamos tan nosotros involucrados en el debate ahora constituyente que a mí me pareció muy lúcido que usted pusiera como, cuando uno ve, digamos, despeja todo el ruido, lo que central que queda es que, como dijo Jaime Guzmán, también on record está y lo dijo por escrito, y nosotros con unos colegas en un libro que se llama El otro modelo lo relevamos, Guzmán dijo, el punto de esta constitución, de lo que se trata esta constitución, es que si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean forzados, obligados a hacer algo no demasiado diferente a lo que nosotros haríamos. O sea, cuando Fernando H. habla de la constitución tramposa, esa es la trampa. Entonces, si uno lo piensa bien, hay una perfecta coherencia entre el diagnóstico de Guzmán. Los 40 años previos al golpe de Estado del 73 no fueron democráticos, fueron demagógicos e irracionales. Y la dictadura, para él, que era un gobierno militar, proveía esta ventana de oportunidad de racionalidad en políticas públicas. Le hace racionalidad realmente neoliberal.
Y lo que hace la Constitución, porque Guzmán estaba él observó la transición española. Y Guzmán había sido muy cercano al franquismo. Y él no pudo creer cómo en 3 años lo que estaba atado y bien atado, no sé si se acuerda de esa expresión, Sí, por supuesto, por supuesto. lo que estaba atado y bien atado se desató y hasta la Constitución fue reformada rápidamente, fue sustituida por una nueva Constitución en que hasta los comunistas participaron redactando. Y el Partido Socialista Obrero Español, que era en esa época incipiente todavía, pero importante, tuvo mucha incidencia. Entonces, yo diría que no se puede entender el proceso constitucional chileno actual sin hacer la tesis que usted acaba de plantear y sin recordar que hay una perfecta coherencia entre el diagnóstico de Guzmán y algunos otros, lo que dejaron y el hecho que en estos 30 años la llave de cada cambio constitucional, cada coma de las reformas, han sido en la medida que los partidos herederos de la dictadura han querido hacerlo. Entonces, hoy día, muchos de ellos están literalmente desesperados. Los que no se han renovado, porque hay que ser honestos, ahí en Renovación Nacional, la gran noticia, diría yo, del año pasado, fue que el presidente Desbordes, que ahora es ministro de Defensa, rompió con eso. No habríamos tenido este proceso constituyente si Mario Desbordes no se lanza con todo y dice, miren, que representa a otra generación. Él viene de capas medias bajas, fue un carabinero que estudió Derecho en las noches. O sea, es una persona que no viene del riñón de la oligarquía tradicional, digamos, y de esa alianza también entre empresariado y dictadura militar y estos partidos políticos que representaban esos intereses. Perdón que me haya extendido mucho, pero me pareció muy lúcida el recordarlo. A mí me ayudó a recordarme este Ahora, proceso. si esto es así, como usted lo ha explicado, tiene una consecuencia muy grave, que es la siguiente. Aquella derecha que no se ha renovado, que sigue pensando igual que siempre, los argumentos que emplea hoy en la campaña electoral por el rechazo a la nueva Constitución son justificaciones que no plantean el tema de fondo, que es nosotros lo que no queremos es que nos cambien el alma de nuestra Constitución. Totalmente. Coincido completamente. El rechazo, yo creo que su única estrategia ahora es decir que básicamente, ¿para qué vamos a enfrascarnos en un proceso de 2 años? O año y medio, en realidad, a partir de ahora, en realidad van a ser casi 2 años, cuando la Constitución no tiene nada que ver con las necesidades reales de la gente. Ese es como el argumento. Y los que estamos por el apruebo postulamos que todo lo contrario. Como era un momento de racionalidad tecnocrática para Guzmán, la Constitución está plagada de elementos que no son solo históricamente han sido hostiles a la democracia, y por eso que ha sido una democracia semi-soberana, como estas leyes que regulan, por ejemplo, la educación, la enseñanza, que requieren no un quórum normal de ley simple, sino que 4/7 diputados y senadores en ejercicio, que es lo que en muchos países se requiere para cambiar la Constitución. Las leyes orgánicas constitucionales se llaman. Entonces, si uno quisiera transitar, les recuerdo mucho a los chilenos, por ejemplo, a un modelo de salud que no sea segregado. El 18% en Chile está en la ISAPRE, y como uno contribuye con gente que tiene muy altos ingresos, yo tengo ingresos que en Chile son muy altos y por lo tanto yo me beneficio de eso. Los que estamos en ISAPRE tenemos una salud que no difiere en nada de Holanda o de Estados Unidos, países en que he tenido la oportunidad de vivir. En cambio, como ese grupo no contribuye, de hecho, ese 18% contribuye cerca del 40% del total que se gasta en salud. Y el 82% restante, el 60%. Entonces, la calidad de la salud, muy concretamente, es muy mala. Entonces, si uno quisiera transitar a un sistema más integrado, o ya derechamente, como el británico, que es como el modelo
que yo sé que Holanda no lo tiene, pero es un modelo, provisión única, National Health Service, sería inconstitucional en Chile. ¿Por qué? Porque el artículo 19, número 9 de la Constitución, así de claro, inciso final, declara como derecho fundamental de un ciudadano elegir si quiere un sistema público o privado de seguridad social en materia de salud. ¿Y cómo lo esconden ellos? Ahora dicen, no, es que si no sería una cuestión opresiva. Y uno dice, pero es el modelo británico. Nadie podría decir que es Corea del Norte, Inglaterra. Bueno, y ahí como que disfrazan esto si lo que realmente se requiere es fortalecer el sistema público de salud. Y los políticos. O sea, hay una mezcla en la retórica de tratar de, digamos, de esconder lo inescondible. Lo mismo, por ejemplo, con la negociación colectiva. Bachelet II, el gobierno de Bachelet II, yo, full disclosure, trabajé como asesora de ella en materia constitucional, entonces puedo no ser objetivo respecto a eso, pero para mí ese fue el primer gobierno de la Concertación que realmente amenazó con echar abajo algunas solamente, de las premisas fundamentales del modelo económico. El lucro en la educación. La premisa fundamental del modelo económico tiene un lema: soluciones privadas para problemas públicos. Pero bajo el régimen de lo privado, con lucro, por ejemplo. No es soluciones privadas para problemas públicos como se hace en Holanda, por ejemplo, en educación, donde hay colegios privados, Montessori, por ejemplo, donde tuve a mis hijos cuando viví en Utrecht. Así es. Pero que no pueden lucrar. No es como el supermercado, que está ok que lucre, digamos, es la definición del negocio. En Chile lucraban, la provisión de cárceles se había privatizado. Hasta el Economist del año 2012 notó que era un desastre porque había llegado a condiciones carcelarias infrahumanas. Y notó con esa ironía notable que tiene el Economist, a mi juicio, que siendo un diario de derecha, dice: Piñera, que es un gobernante de derecha, ha llegado a la conclusión de que las nuevas cárceles van a ser administradas por el Estado. O sea, como diciendo, hasta él se tuvo que dar cuenta que hay cosas que no... las micros, el transporte público, la palabra transporte público sugiere en Estados Unidos, que es como el ícono del capitalismo, son empresas públicas, del condado, del county, lo que fuere. En Chile son privadas, y la pesadilla regulatoria obligar a una empresa privada que tiene fines de lucro, como la empresa de buses, que hagan lo que se requiere para el transporte público, produjo el desastre de Transantiago, que lo salvó una empresa pública, Metro, que por casualidad seguía siendo pública. Entonces, este ejemplo nosotros lo usamos mucho en ese libro, El otro modelo, para manifestar cómo, yo me acuerdo que traté de convencer a mis colegas de ponerle al libro otro título que se llamaba En vez de privatopia o privatopía. Sí. Porque Estados Unidos era socialista, es socialista al lado de Chile, en algunas cosas. Y por ejemplo, Estados Unidos, que es un país, porque tuvo el New Deal y quedaron cosas del New Deal, como el sistema de reparto con algunas... porque lo mismo pasa, otro ejemplo que está en la Constitución, el artículo 19, número 16 de la Constitución, establece que el derecho a la negociación colectiva con la empresa. No dice negociación colectiva, y eso es clarísimo en el acta, que lo que se pretendía es evitar que se declare inconstitucional una ley que cambiara el plan laboral de Piñera, el hermano de Sebastián, José Piñera, que prohíbe la negociación por rama de actividad, como existe en algunas democracias del norte de Europa, en Alemania, entre otros. O sea, que todos los trabajadores del sector minero pudieran negociar con todas las empresas mineras, porque eso les da más fuerza. Entonces, esa es una idea pero uno podría incluso decir, ok, si nosotros no estamos porque, digamos, estas ideas no tengan la chance de que se delibere democráticamente y prevalezcan, como Thatcher o algunas administraciones holandesas más liberales. Pero lo que es grosero es que la dictadura impuso esto y ahora lo constitucionalizó de facto. Entonces, no es que no está entregado al libre juego democrático que una mayoría, como lo hizo Bachelet II, aprobó una ley que incentivaba la sindicalización. Ni siquiera creaba la negociación por rama de actividad. Simplemente la titularidad sindical propendía a impedir lo que se llama el free rider. Hoy día el plan laboral es tan perverso
para los trabajadores, que si el sindicato consigue algo, todos los trabajadores, estén o no sindicados, en ese sindicato se benefician de lo que consiguió el sindicato. Y como hay unas prácticas antisindicales feroces, muy poca gente se atreve a entrar al sindicato en muchas empresas, porque los patrones tienen todavía esta lógica dura, digamos, de que los sindicatos es igual a lo peor del planeta. Entonces, hay un desincentivo, porque yo igual me voy a beneficiar de lo que el sindicato consiga, del aumento salarial o de las condiciones. Pero, ¿para qué ni siquiera tengo que pagar la cuota sindical? Y igual me va a beneficiar. O sea, Bachelet trató de cambiar eso, inconstitucional. Tres cosas de futuro respecto de una nueva constitución. Hay un planteamiento bastante antiguo, yo no sé si es ocurrencia de Erasmo, pero entre otras, él lo planteaba, y decía que las constituciones no debían ser muy largas, que debían ser con pocas cosas, con lo fundamental. Y para el resto estaban las leyes, estaban otras cosas, pero la Constitución debía ser un cuerpo lo suficientemente breve para que todo ciudadano pudiera leerlo y entenderlo. ¿Usted comparte esa creencia? Y totalmente. Yo comparto eso, sobre todo porque el riesgo que podría tener un proceso constituyente, donde, por ejemplo, la centroizquierda tuviera los 2/3 fácilmente, y escribiera, digamos, una constitución a su pinta, sería hacerlo democráticamente, no impuesto por vota militar, pero en el fondo sería una constitución que trataría de congelar presupuestos socialdemócratas hoy día en la constitución, así como se congelaron presupuestos neoliberales en la de Pinochet. Y el efecto que eso tiene es que la constitución se transforma en objeto del debate cotidiano y no en el marco en que todos nos movemos. Y de hecho en Brasil se hizo una constitución muy larga, que cada gobierno le ha introducido nuevas, muy larga y muy flexible, muy fácil de cambiar. Entonces ha sido objeto constante de revisión dependiendo de la ideología de los gobiernos. Y eso me parece muy negativo. Ahora, la experiencia, y yo creo que va a ser, o sea, para mi grata sorpresa, porque la derecha levanta fantasmas, digamos. El gran fantasma hoy día, como el Partido Comunista es un histórico fantasma, pero el Partido Comunista tiene una votación más o menos acotada, pero el Frente Amplio es un partido que le ha dado mucha vitalidad, que representa un poco también un cambio generacional, y les produce mucha tensión. Y la ex candidata presidencial, me tocó estar en un debate con ella, Beatriz Sánchez, dijo algo tomó casi a la letra lo que Erasmo habría dicho, dijo yo, con un agregado, dijo yo no quiero que la nueva constitución sea la constitución que a mí me gustaría, porque quiero que quepan todos ahí, también la gente del otro lado, de la derecha incluso, dijo yo no quiero repetir esto, que la constitución sea un elemento que genera división partisana, sino que tiene que ser un lugar que, yo lo diría así, en palabras mías, nosotros necesitamos una constitución que deje gobernar a las mayorías. Señor Javier Couso, usted ha dicho algo que me sirve justamente para el segundo tema. Dijo, debe gobernar la mayoría. Si es así, cosa que yo concuerdo perfectamente, ¿no debería cambiarse el sistema presidencialista chileno? O no cambiarse, pero por lo menos quitarle este exceso de autoridad y de protagonismo que tiene en beneficio de un sistema que permitiera realmente que la mayoría gobernara, porque hoy día no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. A ver, yo lo pondría esto con un marco un poco más global. Hoy en día una de las cosas interesantes, porque los politólogos hablaban de que había una especie de, y yo compartía eso teóricamente, que hay una inherente superioridad en términos de estabilidad política y de seguir las mayorías más, digamos, mesamescas, ¿sí?, del sistema parlamentario. Un gobierno puede caer objeto de una censura de la noche a la mañana. Pero el contexto global que quiero plantear es que el desafío en América Latina que tenemos hoy día es
uno de los grandes, más allá de la desigualdad y la pobreza, y la pregunta que plantea el estallido social chileno, más allá del tema constitucional, es cuánta desigualdad es compatible con un sistema democrático sin que estalle. Esa es como la gran pregunta. En Chile, uno podría decir, bueno, en realidad no teníamos un sistema plenamente soberano democrático, entonces en algún sentido estalló por eso. Pero esta pregunta, la segunda pregunta que en América Latina es muy compleja es el tema de líderes presidenciales que tienen una relación muy compleja con la legalidad, y son de derecha o de izquierda. O sea, tenemos a Bolsonaro y a Duque, por una parte, pero también puedo decir que López Obrador ha coqueteado con una relación compleja con las instituciones legales, y Cristina. En realidad Alberto parece ser alguien, no es lo mismo que Cristina, Alberto Fernández. Así Y es. uno nota que lo que acaba de ocurrir esta semana es que produjo la renuncia de su embajadora en Rusia, que era la ex embajadora en Venezuela, y el kirchnerismo, diríamos, más populista, está enojadísimo con Alberto. Y Cristina hace un silencio que lo dice todo. Pero entonces, mi impresión es que, pero habiendo dicho eso, la gente solía asociar el caudillismo al sistema presidencialista. Y por eso no nos sorprende que haya un Duque, un Bolsonaro, un Trump. Pero el problema es que a mí me ha suscitado, y yo siendo partidario de un sistema parlamentarista, la experiencia de Turquía, de Hungría, de Polonia, en el fondo, Orbán, demuestra que se puede ser igual de o sea, irrespetuoso de las formas legales y los derechos constitucionales y la independencia del Poder Judicial, en el fondo, finalmente, el Estado de Derecho, sin necesidad de tener presidencialismo. Dicho esto, culturalmente en América Latina es complejo, está muy inscrito en los 200 años de historia que hay que elegir un presidente o una presidenta. Yo, eh, yo coincido No con hay de usted otra. que lo veo muy, lo que sí, claramente, ciertamente va a ser un presidencialismo 1000 veces más de nuevo. Aquí nos heredamos un presidencialismo donde el Congreso está totalmente en un capiti minucio, está tan debilitado que se dedica a hacer cosas un poco, por ejemplo, está transformando las acusaciones constitucionales, que en algunos casos corresponden, digamos, como Chadwick correspondía porque él estaba a cargo de la policía cuando se produjeron violaciones de derechos humanos después del estallido social. Pero cuando uno ve otras que están ocurriendo ahora, algunas de ellas parecen Yo le cito una que a mí me parece que es un absurdo, la de Mañalich. totalmente. Eso estaba pensando precisamente. Porque es tan absurdo porque en el fondo habla de una mutación constitucional antes de que haya una reforma o una nueva, Exacto. que es, se transformó la acusación en una censura parlamentaria por mérito de la acción. Más allá de que uno, cualquiera que sea No, por la supuesto. impresión que uno tenga de lo que hizo Mañalich, porque un dato interesante, en los últimos 29, 30 meses hemos tenido 9 acusaciones constitucionales. Y en los últimos 30 años, solo 25. O sea, más de un tercio en 30 meses, en 2 años y medio. Entonces uno dice, esto es increíble. O sea, en 2 años y medio, o sea, uno da cuenta de cómo el sistema es la forma en que el Congreso está compensando por la falta de poder real, porque el presidente tiene iniciativa exclusiva. Significa que ni siquiera puede plantearse una ley que irrogue gasto que tenga que ver con seguridad social, etcétera, cuestiones laborales, por parte de un parlamentario. La agenda del Congreso, vía las urgencias, la controla el Ejecutivo. O sea, en realidad cuando uno elige presidente hoy día en Chile está eligiendo el Poder Ejecutivo más de la mitad del Poder Legislativo, porque además le agregamos el veto. Exacto, exacto. Sí. Tercer planteamiento, que es en realidad una tesis también. A mí me parece que es sorprendente que Chile haya logrado mantener una unidad territorial sin hacer regionalización verdadera. Sí, y esto va a ser uno de los ejes temáticos de la nueva Constitución. Esto es uno de los temas, así como el poder relativo entre el Ejecutivo y el Legislativo va a ser un tema, yo diría que este es otro de los temas, pero inevitables, porque las 15 regiones, básicamente, o sea, Chile debe ser el Estado unitario más centralizado de América Latina, más Sí, allá de países como Uruguay, que son
muy pequeñito. Colombia, por ejemplo, que tiene un Estado unitario, tiene muchísima más descentralización. Y tiene un poco lo que usted está mencionando. De hecho, la idea de las macroregiones está flotando, pero como, insisto, los economistas, y esto era transversal hasta cierto punto, hasta que llegó Bachelet en su segunda encarnación, por decirlo así, que hay una anécdota bien interesante ahí que le puedo contar después. Sí, Pero hasta que llegó Bachelet, el consenso entre los ministros de Hacienda, los economistas, le tenían pavor a la descentralización fiscal, a permitir que haya algún grado de un impuesto regional, por ejemplo, un presupuesto que manejen ellos. exacto. Porque si no hay billetera, las macroregiones nunca van a funcionar. Algún grado de billetera fiscal entregada a ellos, no estoy diciendo un sistema federal, porque yo creo que en Chile hay consenso bastante extendido que no No, sí, hay correcto. la población, el territorio podría ser con un par de macroregiones grandes, pero ni la economía ni la población da para un sistema federal, pero claramente un botón de muestra que ilumina, yo creo, la centralización total de Chile. En Colombia sería realmente, pero inconcebible que un bogotano fuera candidato a senador por Antioquia o Cali. No tendría ninguna posibilidad. La Inaceptable. única región en Chile donde eso es así es Magallanes. Hay un orgullo, digamos, quizás por la... Hay que ser de Magallanes para ser senador por esa región. Pero Aysén, Arica, Iquique, todo el resto de Chile, como que la gente dice, votemos mejor por un santiaguino, porque, entonces estaba, digamos, la trampita que uno ponía una casa de verano y tenía dos. Entonces, Alamán, senador por la región de los lagos, santiaguino, Ricardo Lagos Weber por Valparaíso, iba los fines de semana para allá, o sea, pero es una tradición que es muy antigua, o sea, en el fondo uno elige dónde está el poder, y el poder está en Santiago. Y eso es una enfermedad, porque Santiago crece, 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 crece. Tiene ya 8 millones de habitantes en un país de 18, 19. O sea, nos estamos acercando a la mitad de la población viviendo en un solo... es una locura. La aspiración expresada por la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente que quiere una nueva constitución, es que se transforme efectivamente en una carta magna que represente al conjunto del país, donde puedan verse representados todos, desde la derecha a la izquierda. Pero es un deseo, no es una realidad. ¿Es posible? Aparte de lo deseable, Sí. hay condiciones que usted pueda decir, mire, sí, seguramente no se cerrarán todas las heridas, pero se pueden cerrar unas cuantas. Yo creo que la pregunta vamos a saberlo, el derecho constitucional comparado tiene algunas luces sobre este tema y los estudios, la literatura señala es que hay que esperar unos 5 años más o menos para saber si eso ocurrió, 5 a 10 años. O sea, solo ex post uno sabe si la Constitución adquirió legitimidad. De hecho, la Constitución del 25 supimos el año 32 porque se aprueba el 25 y viene la dictadura de Ibáñez al poco tiempo, el 27. Y después Ibáñez gobierna sin la Constitución, viene la República Socialista, estos 5 gobiernos en seguidilla entre el 31 y el 32. Cuando Alessandri gana la elección presidencial, el mismo Arturo Alessandri que había básicamente elaborado ese proyecto constitucional con su asesor José Massa y consultando partidos, pero ellos tuvieron el control. Y como que el país, yo siempre lo planteo así, 2 personas que estaban en las antípodas totales, como Pinochet y Allende. Allende muere invocando la Constitución, defiende la moneda esas 5 horas que estuvo bajo bombardeo porque era el presidente constitucional de Chile. Y la Junta de Estado, cuando justifica el bando número 1, dice para restablecer el orden constitucional quebrantado. O sea, la Constitución del 25, con todos sus defectos, era una Constitución que gente que no podía estar más distante invocaba interpretándola a cada uno como... y eso yo creo entonces
no es solo el año que viene que vamos a ver, o 2 años más cuando se plebiscite. El plebiscito ratificatorio va a ser importante en ese sentido. Sino que yo diría que, pero dicho todo esto, vamos a saberlo unos 5 años más, 3 o 4 años más, pero lo que está claro, creo yo, es que partió bien en el siguiente sentido, en que gracias a que los que yo creo que han sido visionarios en la derecha, particularmente el grupo de Renovación Nacional que empujó esto, liderado por Desbordes, pero también ahora Lavín, que es una persona que no es solo oportunismo político. Yo creo que Lavín, no es que yo me crea todo su cuento, pero creo que hay algo ahí en Lavín de darse cuenta, pero para responder así en una línea la pregunta que me hace, yo creo que hay más chances de lo que incluso pudo tener la Constitución del 33 y la del 25, que son hemos tenido 3 constituciones realmente históricas. La del 33, que fue impuesta por los conservadores, pero era una reforma de la Constitución liberal del 28. Y por eso, un liberal de mediados del siglo XIX dijo, es una constitución crecedora, porque uno le podía sacar algunas cositas y volvía a emerger de la Constitución del 33, la del 28. Y la del 25 tuvo una partida a tropiezo, una dictadura corta, no tan brutal, de hecho no fue genocida como la de Pinochet, la de Ibáñez. Típica dictadura de centro-izquierda de los años 20 en América Latina, pero que atacaba por igual a comunistas y conservadores, exilió a comunistas y a conservadores, esa era como su obsesión. Pero sí, yo diría que hay más chance, por supuesto, el cómo se haga. Echamos de menos un liderazgo. La Constitución del 78 de 79, perdón, de Perú, tuvo de presidente de la Asamblea Constituyente a Víctor Aya Latorre. La de Sudáfrica no estaba en la Constitución, era presidente de la República de Sudáfrica, Mandela. Entonces, y él estaba empujando por una nueva Constitución. Gaviria se comprometió siendo de centro derecha para tratar de salir habían asesinado a Galán, a varios candidatos presidenciales el año anterior, entonces hubo un cierto liderazgo. Acá Piñera ha sido displicente, esto es algo que le cayó, que él no quería. Piñera no cree en esto. Esto lo ha hecho, y si quisiera apropiarse nadie le creería tampoco. Todos saben en Chile que Piñera está muy desacreditado por muchas razones, pero necesitamos que en la constituyente haya gente que digamos, y va a verlo. Yo soy muy optimista de que, por ejemplo, en la campaña van a cargar las tintas los distintos grupos que quieren lograr mayorías en la constituyente. Pero una vez que, ya, muchachos, tenemos 2/3, que es un quórum altísimo, solo Sudáfrica lo tenía, pero Sudáfrica tenía mecanismos de salir de empates, que no los usaron, eso fue interesante, llegaron a acuerdos. Pero los teníamos, nosotros vamos a esto sin, y con el peligro de que si no prosperan, y estas eran las razones por las cuales el Partido Comunista tenía sus dudas. Decía, se imaginaban que la derecha anti-nueva constitución con 1/3 más 1 se iba a sentar a leer el diario, por ponerlo así, a boicotearlo, y entonces no iba a haber reforma que presentar para el nueva constitución, nuevo texto que presentar al plebiscito ratificatorio, y por lo tanto rige la actual. Pero los sectores de derecha más, incluso empresariales más modernos y más jóvenes, hay temas generacionales, más democráticos son que sus padres. Y ellos dicen, Chile no va a resolver su problema constitucional si fracasa después de un plebiscito, donde rotundamente el pueblo dijo, queremos nueva constitución, por eso es tan significativo lo del 25 de octubre. Si ahí votan por lo menos, por condiciones de pandemia, en Chile se entiende que con 50%, un poco lo que la presidencial última, estamos ok. Estamos hablando con que voten 6,5 millones de personas, estamos bien. 8 millones es espectacular. Hay mucha gente de edad, porque en Chile, acordémonos, tuvimos récord de muertos por millón de habitantes en julio, entre junio y julio. Entonces, yo lo sé por mi madre, por mi padre, que están o sea, tuvimos un poco lo de Milán, sin el colapso de los hospitales, porque ya había ocurrido en Madrid, en Milán. Entonces, como que en eso Mañalich hay que reconocer que funcionó la cosa, su plan. Pero hay mucha gente que no va a ir a votar. Y además no es obligatorio, pero ¿sabe qué? Las reglas del plebiscito ratificatorio son voto obligatorio, quedó en la Constitución, que se va a reponer
como permanentemente en la nueva constitución, eso lo doy por seguro.